hable de lo que es noticia. En este momento, pues, Gaby está en vivo, nos ha informado sobre la situación del expresidente Donald Trump tras el allanamiento de su residencia en Mar-a-Lago, aquí en Florida. Hola Gaby, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Marjorie. Y hemos vuelto a estar por lo menos en la misma línea cromática. Estamos entre amarillo y verdecito, pero bien vivas aquí en nuestro segmento cada jueves, ¿no? Así es, Gaby, dentro de los temas que vamos a abordar, que son muchos el día de hoy, brevemente, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta cobertura especial que brindaste de lo ocurrido por Trump para pasar a otros temas que también son noticia? Bueno, hasta los momentos no hay información oficial, Marjorie, de lo que específicamente podría acarrear esta investigación contra el expresidente. Hay muchas críticas porque se asegura que es un paso muy grande si hablamos de un expresidente que se haya registrado dentro de su residencia para buscar estos documentos. Hay quienes aseguran tiene que haber pruebas y evidencias suficientes para poder justificar un caso de este tipo. Ya Donald Trump de alguna manera está sacando algún tipo de ventaja política a esto, incluso ya comenzó a hacer algunas denuncias de que le habrían sembrado algunos objetos. Hasta los momentos ni el Departamento de Justicia ni el FBI ha explicado esto. Hay algunos senadores y congresistas que han pedido que por lo menos se explique por qué se realizó ese procedimiento, y otra de las dudas es si este tipo de proceso podría impedir que él se lance en el 2024, porque ya hay quienes dicen que se va a lanzar antes, que esto más bien lo fortalece dentro de los republicanos, porque por ejemplo, algunos republicanos que habían permanecido alejados de él lo apoyaron con respecto al procedimiento. Entonces, le da fortaleza interna, sin embargo, también lo podría debilitar porque siempre existe la preocupación de los votantes de que si él se lanza a la presidencia y posteriormente algunos de los casos penales o civiles que se están llevando en su contra avanzan, esto podría entonces después colocarlo en desventaja ante una campaña electoral. Así que hay que ver, todo va a influir a esas votaciones, y además no solamente se trata de una investigación, sino por lo menos 5 referidas a temas civiles, criminales o económicos en contra del expresidente. Sí, más adelante pues estaremos brindando otros detalles con Alejandro Linares sobre este tema, pero quería aprovechar la oportunidad ya que tú estabas ahí en primera fila. Pasando a otras noticias de interés que tienen que ver con la relación entre Colombia y Venezuela, veíamos unas declaraciones recientes de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien aseguraba que van a reactivar las relaciones militares con Colombia. ¿A qué se refiere específicamente el ministro con estas declaraciones? Bueno, ahí me llama la atención porque obviamente ya lo hemos venido reportando. El domingo asume un nuevo presidente en Colombia. Ya se había anunciado que las relaciones se iban a restablecer. Nicolás Maduro, como no pudo ir a la toma de posesión, colocó ahí un televisor para hacerse sentir en el marco de esa toma de posesión, y veíamos que era un punto importante para él, porque de alguna manera muestra ese poderío. Restablezco las relaciones militarmente, dando esa orden a Padrino López para que las reinicie, y adicionalmente pedía o de alguna manera sugería que próximamente iba a viajar a Colombia a estrechar la mano de Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro le puso ahí un parado y dijo, no, ya va, todavía no hay reunión, porque es importante entender que no es lo mismo hacer campaña política que gobernar. Yo creo que Gustavo Petro, ahora que asumió el poder, tiene más claro que nunca todo lo que implica retratarse con Nicolás Maduro. No es lo mismo abrir la frontera, restablecer todo ese tema comercial que ha afectado a ambos pueblos y que en definitiva tenía que cambiar, porque hay quienes dicen que como esa política de máxima presión no funcionó en la materia política, no vas a lograr nada, no puedes seguir asfixiando económicamente a la gente. Eso puede pasar, sin embargo, yo creo que Gustavo Petro va a ser muy cauto a la hora de estrechar la mano de Nicolás Maduro e invitarlo a Colombia, porque hay que tener en cuenta, él tiene una orden de captura internacional, y eso de alguna manera lo coloca en un papel distinto frente a la comunidad internacional. Va a hacer que visite de su país cuando justamente es alguien buscado internacionalmente por la justicia. Recuerda que en México también se hizo
mucha alaraca porque el presidente López Obrador lo invitó y no hubo ningún tipo de procedimiento. De alguna manera estarían violando lo que serían los preceptos de Interpol. Y adicionalmente quería comentar un artículo que sacaba El Espectador que hablaba de prudencia. Le decían exactamente lo mismo. No es lo mismo restablecer las relaciones que avalar a un gobierno que viola los derechos humanos. Era parte de lo que decía que Colombia no puede abandonar esa defensa proactiva a la democracia ni resguardarse en la autodeterminación de los pueblos, que de alguna manera siempre estos regímenes de izquierda dicen, bueno, los pueblos determinan su propio destino, no me meto en nada, pero permites entonces que violen los derechos humanos, que detengan a personas o resguardas a grupos irregulares que afectan a tu país, Colombia. Entonces yo creo que ese editorial y el mismo Gustavo Petro está tratando de ser un poco más cauto para enlazar con Venezuela, pero no abrazar a Venezuela. Esa podría ser la sutil diferencia. Justamente sobre este punto quisiera hacerte la siguiente pregunta. Muchos analistas políticos han calificado a Petro como un hombre bastante precavido e inteligente, que pudiese manejarse muy bien entre ambos mundos, es decir, en su relación con Venezuela y con Estados Unidos. Otros opinan que en esta relación, en este encuentro, se han activado las alarmas en Estados Unidos. ¿Cómo piensas tú que se puedan dar las relaciones en Estados Unidos tomando en cuenta las bases militares que existen en Colombia? Sí, Gustavo Petro, como tú señalas, es un estratega, tiene muchísimos años en la política y yo creo que él adicionalmente se quiere convertir en ese líder de izquierda latinoamericano. Hugo Chávez o Lula da Silva representaron esas figuras fuertes en el continente con esas líneas anti-Estados Unidos y con esas líneas de los países no alineados. Gustavo Petro podría ocupar perfectamente ese lugar que figuras como el presidente de México no han podido ocupar de una manera fuerte o contundente. Ese liderazgo no había sido llenado después de que figuras como Lula da Silva o Hugo Chávez salieron del poder. Entonces, él tiene que ser muy cauto porque tiene que manejarse entre ambas aguas. Yo no me metería a enfrentarme directamente con Estados Unidos mientras no tenga amarrado parte de toda esa estrategia. El senador Marco Rubio también sacaba un editorial justo antes de la toma de posesión de Gustavo Petro y decía que Estados Unidos definitivamente también tenía que estar muy cuidadoso con lo que serían las relaciones. Decían que había que mantenerlas definitivamente. Tú señalabas el tema de las bases militares estadounidenses que están en Colombia. Ellos tienen que preservar ese tema, pero también decía que no se podía renunciar a esa lucha por la democracia en el continente, porque cuando tú abandonas esa lucha, debilitas a Estados Unidos, porque una cosa está interrelacionada con la otra. Entonces, Gustavo Petro va a ser muy cauto, sin embargo, vemos cómo la región está girando completamente a países que son autocracias, que son países que no respetan los derechos humanos. Ya llegaron los primeros militares rusos a Venezuela. Próximamente van a llegar iraníes y chinos y se van a hacer por primera vez en la historia ejercicios militares de grupos que justamente respaldan a la invasión de Ucrania. Es decir, militares que tienen otros preceptos, otros conceptos muy distintos, alejados a la democracia. Estados Unidos ha practicado este tipo de ejercicios militares en varias naciones del mundo, en particular en Colombia, uno de los países en donde más activos han estado, pero por primera vez esas otras naciones lo van a hacer en suelo norteamericano. Todo eso tiene que tomarse en cuenta y adicionalmente hay quienes aseguran que Venezuela se fortaleció, lo decía el propio senador Marco Rubio, porque Estados Unidos le ha pedido petróleo, ha intentado reanudar esas conversaciones porque el mercado energético está bastante inestable y ve a Venezuela como una opción no segura, pero que está allí y que está más cerca de Estados Unidos. Entonces, son muchas cosas. Mientras tanto, tampoco el diálogo con la oposición se da, salen algunas encuestas, realmente es complicada la situación. Gaby, con respecto a esa opción de reanudación del diálogo, hemos visto que ha estado condicionado a varios elementos. Por un lado se solicitó la liberación de Saab y por el otro ahora vemos que se está solicitando que se libere este avión retenido en Argentina. Entonces, ¿realmente se están utilizando estos elementos como ficha de canje para ir a un diálogo? Claro, el tema es que las fichas de canje
están relacionadas con delitos, Marjorie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar que el secuestrador secuestre a 5 personas más para que tenga 5 fichas más de cambio. Es Nicolás Maduro no quiere volverse a sentar en la mesa de diálogo y adicionalmente extorsiona a los demás países con personas u objetos que están relacionados directamente a delitos. Entonces, de alguna manera es como, bueno, vamos a dejarlos a delinquir aún más para que ellos tengan muchísimas más opciones de negociar con Estados Unidos. Eso es algo insólito. Esa es una investigación, Marjorie, que implica varias naciones, que se habla de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, de que en esos aviones justamente esos terroristas que han perpetrado atentados en varias partes del mundo iban y venían de manera libre, donde se habla que a través de esos aviones también se traficó ilegalmente con armas. Son palabras mayores. Y ellos ahora están peleando de que, bueno, que quieren su avión, como si lo necesitaran, ¿no? Justamente para enfrentarse a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha solicitado esa incautación, y mientras tanto el gobierno de Argentina, que también es afín a Nicolás Maduro, a pesar de que trata de salvar las apariencias, como quizás va a ser Gustavo Petro, no se pronuncia, no dice nada, y las cuestiones quedan allí. Imagínate, si ese avión entonces no sale de Argentina y Alex Saab no es liberado, jamás vamos a tener un diálogo y por tanto jamás podemos soñar con elecciones libres y justas en Venezuela. Es justo para los venezolanos. Gaby, otro tema que mantiene la preocupación es este espaldarazo de la administración de Nicolás Maduro con el gobierno de Rusia, que ha sido sancionado por Estados Unidos y varios de los países europeos. Háblanos un poco acerca de estas ahora nuevas relaciones estratégicas. Sí, ellos ya tienen tiempo llevando a cabo una serie de reuniones, lo hicieron antes de la invasión a Ucrania, durante igualmente ahorita nuevamente se reunieron los diplomáticos venezolanos de Maduro con los diplomáticos rusos, justamente buscando todo ese acercamiento que se habla no solamente en materia militar, sino tecnológica, de alimentos, o sea, en todas las áreas estratégicas venezolanas podríamos estarle dando una buena tajada a los rusos. Y están constantemente, Marjorie, mostrando esas noticias. Esto no es casual. O sea, ellos podrían tener esa relación bilateral constantemente de una manera silenciosa. Sin embargo, si tú te pones a ver semanalmente o sale una noticia de que seguimos respaldados por Irán o sale una noticia de China o de Rusia. Por tanto, el mensaje a la opinión pública de ellos es: yo tengo a mi gran hermano que no mide en consecuencias, que me está respaldando y con el que estoy negociando constantemente. Ese es el mensaje que quiere mandar Nicolás Maduro a Estados Unidos y al mundo, y hay que seguirlo muy de cerca, porque al final vuelves a leer el artículo completo y es el mismo artículo de la semana pasada, solo con que se estrecharon las manos en una nueva oficina, pero es lo mismo. Vamos a afianzar los lazos de ambos pueblos en materia energética, militar. Es la misma retórica, pero no hablan de un plan específico. Seguramente los tienen, pero eso sí no lo revelan. Lo que quieren dejar ver es que estamos tomados de la mano constantemente. Es decir, Nicolás Maduro está tomado de la mano con Vladimir Putin, quien ha sido responsable de la muerte de miles de ucranianos en una invasión que ha sido criticada por personas afines a Vladimir Putin en un momento, que le han dado la espalda, por Naciones Unidas, que por ejemplo reconocen a Nicolás Maduro, pero ven las atrocidades que se están presentando en el terreno, por una Unión Europea que a veces es mucho más suave con unos u otros países, pero que en definitiva cuando se trata de Vladimir Putin es completamente radical y niega cualquier tipo de posibilidad de apoyarlo. Eso hay que tenerlo en cuenta, que van tomados de la mano en un mismo camino. Tú hacías la referencia en la entrevista de la semana pasada que mientras que esto ocurría, es decir, que no existe la disposición del diálogo, la oposición o la plataforma unitaria está concentrada en unas elecciones primarias y el pueblo de Venezuela está en las calles peleando por reivindicaciones salariales. Entonces, bueno, ¿cuál sería la ruta? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería el enfoque? Pareciera que estamos como distraídos en otros temas mientras se hacen estos acuerdos internacionales. El gran tema ahí es que cuánto poder tiene la oposición.
Eso es lo que lamentablemente nos deja de manos atadas. Ellos tienen que preparar las primarias porque hay que estar preparados para todos los escenarios, siempre lo hemos dicho. Hemos visto que en algunas encuestas figura Manuel Rosales, María Corina Machado y Capriles de tercero, con unos márgenes relativamente alrededor del 20%, pero con rechazos de más del 50 o el 60%, casi que rechazos iguales al que podría tener Nicolás Maduro. Es decir, no hay ninguna candidatura consolidada. Lo tienen que hacer, sin embargo, no está en sus manos ni el tema del diálogo, ni el tema de poder mejorar la economía de los venezolanos. Ese es el tema, que quizás podríamos tener ciertas prebendas todavía en materia internacional, pero internamente no hay ningún tipo de poder que pueda ejercer la plataforma unitaria. Entonces, están distraídos, pero también están maniatados. Entonces, es difícil criticar ese punto. El gran momento era hace año y medio, hace 2 años, en donde se podrían haber conseguido muchas más cosas. Y mientras tanto, como tú dices, la gente batallando por ganar un poquito más, la economía reflejando unas desigualdades mucho más profundas. Marjorie hablaba con un corredor inmobiliario y decían que, bueno, si el año pasado habían vendido, por ejemplo, por poner una cifra no precisa, $10 millones en el tema de vender o rentar viviendas u oficinas, $10 millones en 12 meses, ahora en 3 meses ya habían vendido la mitad de eso, alrededor de 5 millones en apenas 3 meses. Imagínate cuando cierre el año, cuánto serán esas ventas, pero esas ventas no pertenecen a una Venezuela completamente recuperada, sino a un grupo de personas que sí recuperó eso, personas que tienen muchísimo dinero y personas que siguen sin poder alimentarse las 3 veces al día. Entonces, lo que marca son unas desigualdades súper profundas en Venezuela y que no marcan una Venezuela recuperada, porque seguramente yo tengo familia ahí, todavía le falta el agua o la luz o no come carne todos los días, pollo o lo que sea, una proteína. Eso sigue exactamente igual. Entonces, todo eso, ¿cómo la plataforma unitaria puede dar respuesta a eso? No tiene las herramientas para hacerlo. Gracias, Gaby, por poner en contexto y bajo tu perspectiva periodística todos estos temas que son noticia. Muy agradecida por tus comentarios y por tu análisis y estaremos de vuelta la próxima semana. Feliz fin de semana para ti. Cuídate. Fin de semana. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Gabriela Peroso, reconocida periodista venezolana, quien pone en análisis los temas que son noticia. Ustedes no se aparten, hacemos una pausa. Al regreso estaremos conversando con Alejandro Linares, periodista e internacionalista, quien nos explicará paso a paso todo lo que ha ocurrido y las implicaciones que tiene el allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump. Esto será en breve.